Entonces, para que discutamos y conversemos de la temperatura crítica. Entonces, ese particle number a nosotros nos había dado que era 2 sobre la raíz de pi. ¿Cierto? Por acá. Entonces, acá va a quedar el volumen sobre la longitud de onda térmica de Broglie. ¿Cierto? Por una integral que se puede definir en términos de una función que se llama la función z de Riemann. Eso no los voy a explicar hoy porque esa función es importante en fermiones sin bosones, pero en fermiones, digamos que se acostumbra mucho a expresar casi todo en términos de algún valor de un número real de la función de z de Riemann. Entonces esto que quedaría como eta a la menos 1, que sería la fugacidad por e a la x, menos 1, más eta sobre 1 menos eta. El punto crítico acá, como nosotros vamos a ver, es eta. Saber eta cuánto vale. Nosotros, como habíamos definido eta igual a, habíamos definido eta como e a la beta mu, ¿cierto? Entonces, cuando beta mu es, digamos, muy negativo, que eso es posible por mu, por el potencial químico, esto tiende a cero, ¿cierto? Más sin embargo, cuando la temperatura, por ejemplo, podría ser, o mu, ¿cierto? Puede ser relativamente pequeño, esto tiende a 1, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir que 0 es menor o igual que eta y es menor o igual que 1, ¿cierto? Entonces, ese es un rango que nosotros vamos a considerar para la variable eta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, listo. Ahora, entonces vamos a definir una función que no es la función z de Riemann, pero se parece, ¿cierto? Definimos g sub n de eta como, entonces g sub n, ¿cierto? De eta. Entonces es una función que es 1 sobre gamma de n por la integral de 0 a más infinito de x, ¿cierto? Por x a la n menos 1 sobre eta a la menos 1 por e a la x menos 1. Cuando estemos hablando de la función de Bose, perdón, la función de Fermi es con un más ahí en vez de con un menos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora esta integral de acá, esta integral de acá, perdón, con la que estoy definiendo el número de partículas, yo la puedo escribir así, la integral de 0 a más infinito sobre dx a la quién era esto acá, esto era la 1 medio, ¿cierto? O sea que esto sería x a la 3 medios menos 1, ¿cierto? Sobre eta a la menos 1, ¿sí o no? E a la x menos 1. Entonces esto no va a ser otra cosa que gamma de 3 medios, ¿cierto? Por g sub 3 medios de eta, ¿cierto? Bueno, bien. Entonces, así es como podemos nosotros expresar esa integral. Esto es un clásico de la mecánica estadística, ¿cierto? Trabajar de esta forma, con estas definiciones, ¿sí o no? Y ustedes pueden verificar fácilmente que gamma de 3 medios no es otra cosa que raíz de pi sobre 2, ¿cierto? Utilizando las propiedades de la función gamma me refiero. ¿Cierto? Bueno, muy bien. ¿Eso qué significa? Que el número de partículas, si yo reemplazo esto en el número de partículas, entonces el número de partículas n
que me había quedado como 2 sobre la raíz de pi por el volumen sobre lambda de Broglie térmica al cubo por la integral de 0 a más infinito, diferencial de x a la 1 medio sobre eta a la menos 1 por e a la x menos 1 más eta sobre 1 menos eta, que esta es la parte que tiene que ver con el estado fundamental. Entonces esto básicamente nos había quedado como 2 sobre la raíz de pi, volumen sobre lambda de Broglie térmica al cubo por, entonces quedaría aquí gamma de 3 medios, que sería raíz de pi medios por g sub 3 medios de eta, ¿cierto? Más eta sobre 1 menos eta, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente este raíz de pi se va con este se va con este, ¿cierto? Y finalmente, entonces esto nos va a quedar n igual al volumen sobre la longitud de onda térmica al cubo. Ya sabemos que es de Broglie, ¿cierto? O por lo menos que tiene ese contexto, por g sub 3 medios de eta más eta dividido 1 menos eta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a volver, digamos, a pensar en que el número total de partículas del condensado, entonces es básicamente número total de partículas del condensado, es básicamente el número de partículas en el estado excitado más el número de partículas en el estado fundamental, ¿cierto? Y nosotros, venga, utilicemos acá colores. Por ejemplo, coloquemos acá así. Coloquemos número de partículas en azul clarito, ¿cierto? Acá también. Y acá, entonces para el estado excitado, utilicemos el color verdecito. Esto es volumen sobre lambda térmica al cubo, ¿cierto? Muy bien. Y acá entonces tenemos g sub 3 medios de eta. Bueno, entonces, bueno, pues esto tendría que ir arriba. Acá simplemente voy a escribir número de partículas en el estado excitado, ¿cierto? Y acá si escribo en verdecito, entonces volumen sobre longitud de onda térmica de de Broglie por g sub 3 medios de eta, ¿cierto? Más. Entonces acá sería partículas en el estado fundamental. Entonces sería n sub 0, la he llamado n sub 0. Entonces acá me quedaría como eta sobre 1 menos eta. Y digamos que acá la correspondencia se hace completamente clara, ¿cierto? Entonces hasta acá vamos a trabajar con el número de partículas por un momentito. ¿Sí o no? Entonces la correspondencia sería que el número de partículas del estado fundamental es el volumen sobre la longitud de onda térmica al cubo por g sub 3 medios de eta, ¿cierto? Y que el número de partículas en estado fundamental, n sub 0 es eta sobre 1 menos eta. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, ahora vamos a volver a la función de partición que nosotros también calculamos. No sé si en este PDF, pero la calculamos, ¿cierto? Revisemos a ver. Sí, acá está la función de partición, efectivamente. Entonces la función de partición quedaba como algo así, ¿cierto? Entonces 2pi por 2m a la 3 medios, volumen dividido h al cubo. Por aquí va 2/3 de beta, pues, ¿cierto? Cuando ya hacíamos como una
sí, acá hicimos como una sustitución, entonces nos quedó esto, X, esto nos debe haber quedado, pero es que nosotros no seguimos con esto acá, cambiamos para el número de partículas, pero bueno, hagamos una cosa, partamos de acá, donde la tenemos acá, y lleguemos a lo que yo debe haber llegado en esa clase, ¿cierto? Entonces, la función de partición. Entonces, ahora trabajamos con la función de partición. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pegar acá lo que acabamos de copiar. Entonces sería la función de partición, ¿cierto? Y acá, bueno, entonces esto nos quedaría, para ver más clara la sustitución. Entonces tenemos que esto sería como, a ver, 2 por 2, pues entonces sería 4pi, 2m a la 3 medios, ¿cierto? Acá parece que se nos cortó el volumen, ¿cierto? Acá habría un volumen. Volumen, ¿sí o no? Por beta. Tenemos beta, y acá entonces queda 3h al cubo por esta integral que tenemos acá. Entonces tenemos la integral de 0 a más infinito de e a la 3 medios, diferencial de e, sobre eta a la menos 1 e a la beta epsilon menos 1 menos logaritmo natural de 1 menos eta. Bueno, muy bien. Entonces aquí es donde hacíamos la sustitución como lo hicimos para el caso del número de partículas. Entonces tenemos, vamos a hacer x igual a beta epsilon, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, acá vamos a tener lo siguiente, que e a la 3 medios. E a la 3 medios como está ahí. Entonces, esto sería básicamente beta a la menos 3 medios por x a la 3 medios. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Y tenemos que el diferencial de epsilon va a ser 1 sobre beta por el diferencial de x, ¿cierto? Entonces, escribimos logaritmo natural de la función de partición. Entonces, logaritmo natural de z quedaría de la siguiente forma. Entonces, aquí en azul clarito escribamos esta parte de acá. Entonces, tenemos 4pi, 2m a la 3 medios. Entonces, 4 por pi, 2m a la 3 medios por el volumen por beta, ¿cierto? Sobre, acá abajo, voy a tener lo siguiente, un segundo. A ver, ¿qué me va a quedar acá? Me debería quedar 1 sobre beta, ¿cierto? Un segundo. Que necesito colocar esto de alguna forma que me convenga. Entonces puedo bajar, esto sería entonces 3h al cubo, beta a la 3 medios por beta, ¿cierto? Que da beta a la 5 medios, ahí vamos bien, aparentemente. Entonces esto daría por la integral entre 0 y más infinito, e a la 3 medios, entonces quedaría acá x a la 3 medios, ¿cierto? Diferencial de x sobre eta a la menos 1, e a la x menos 1, y acá menos logaritmo natural de 1 menos eta. ¿Cierto? Bueno, parece que esto tiene como que buena pinta acá, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos tiene que quedar. Entonces, esto acá quedaría, yo necesito arriba voy a necesitar un pi a la 3 medios, ¿cierto? O sea, que necesito acá
4, esto es 4, pi a la 3 medios, ¿cierto? Entonces acá es 2m a la 3 medios. Este beta y este beta se van. Tengo volumen. Y abajo entonces voy a tener 3 raíz de pi para que arriba me quede pi a la 3 medios, ¿cierto? Este beta a la 3 medios me queda acá como k sub b por t a la 3 medios, ¿cierto? Y acá me queda un h al cubo y acá una integral de 0 a más infinito de x a la 3 medios diferencial de x sobre eta a la menos 1 e a la x menos 1, ¿cierto? Entonces menos logaritmo natural de 1 menos z, ¿cierto? Entonces, bueno, bien, ahora sí. Entonces miremos a ver qué podemos rescatar de acá uso. Entonces, esto me va a quedar acá como 4 sobre 3 raíz de pi, ¿cierto? Este pi a la 3 medios va a quedar por acá. Entonces, esto va a quedar como 2 pi m k sub b por t a la 3 medios dividido h al cubo, ¿cierto? Y acá va a tener el volumen. Entonces me queda integral de 0 a más infinito de x a la 3 medios diferencial de x sobre eta menos 1 e a la x menos 1 menos logaritmo natural de 1 menos z, ¿cierto? Y este término de acá, chicos, como lo vimos ahorita, esto ahora ya está relacionado con la función g sub 5 medios de eta por gamma de 5 medios, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces esto nos queda igual a, esta es la longitud de onda de Broglie al cubo, 1 sobre la longitud de onda de Broglie al cubo. Esto queda como 4 sobre 3 raíz de pi por el volumen sobre la longitud de onda térmica al cubo por gamma de 5 medios por g sub 5 medios de eta menos logaritmo natural de 1 menos eta. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, a ver qué más hacemos acá. Bueno, acá ustedes pueden utilizar también las propiedades de la función gamma. Hagamos esto aquí en un segundito. Gamma de 5 medios, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a gamma de 1 más 3 medios. Y ya la teníamos de ahorita, o sea que esto es simplemente 3 medios por gamma de 3 medios. Y gamma de 3 medios ahorita nos dio ¿cuánto? Nos dio raíz de pi. Raíz de pi sobre 2, o sea que esto da 3 raíz de pi sobre 4. Por lo tanto, este gamma de 5 medios y este 4 sobre raíz, 3 raíz de pi se van, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué nos va a quedar por acá? Bueno, nos va a quedar lo siguiente, logaritmo natural de z, ¿cierto? Logaritmo natural de z igual a volumen sobre longitud de onda térmica al cubo por g sub 5 medios de eta menos logaritmo natural de 1 menos z. Esta es la función de partición en términos de esta función g sub 5 medios o g sub n de eta, ¿cierto? Donde después vamos a ver que esa función de partición está relacionada con la función z de arriba, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver cómo se relacionan estas funciones. Bueno, hay unas propiedades que, digamos que como esto no es formalmente un curso de mecánica estadística de pregrado, pues entonces nosotros no hemos discutido eso, pero ustedes lo pueden buscar en cualquier libro de mecánica estadística, ¿cierto? Ustedes pueden decir, por ejemplo, que note. Entonces, G sub n de y, esto es igual a la suma, ¿cierto? Desde k igual a 1
hasta más infinito. Esta es una representación en series de potencia, ¿cierto? Es una representación en series de potencia de esta integral que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, y acá, entonces esto quedaría como y a la k sobre k factorial, ¿cierto? Perdón, sobre k a la n, disculpe, sobre k a la n, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de esta función que nosotros tenemos acá? Pues básicamente que si y es igual a 0, nosotros podemos ver que 1 sobre k a la n, esa suma va a sumar a 0, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, g sub n de 0 es igual a 0, ¿cierto? Bueno, muy bien, para y igual a 0. Listo, ¿qué otra propiedad podemos mencionar acá? Podemos mencionar que g sub n de 1, esta es importante. G sub n de 1 no es otra cosa que la suma desde k igual a 1 hasta más infinito, ¿cierto? De 1 sobre k a la n. Y esto es una función, esta es una función que nosotros vamos a conocer como zeta de n, ¿cierto? Para todo n, estrictamente, no, mayor o igual que 1, ¿cierto? De donde zeta de n se conoce como la función zeta de Riemann, ¿cierto? Entonces, esta es una función muy especial en mecánica estadística. Ahora, ese parámetro y de ahí que yo tengo, ¿cierto? Sería algo como la fugacidad, porque ese parámetro y es un parámetro que pertenece al intervalo entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Listo. Entonces, nosotros en mecánica estadística, ustedes van a ver muy a menudo este número de acá. Entonces, van a ver muy a menudo el número g sub n de 1, ¿cierto? Es decir, cuando eta vale 1, ¿por qué? Cuando eta vale 1, este es un punto muy importante de este procedimiento, cuando eta tiende a 1, el gas de bosones tiende a condensarse, ¿cierto? Para eta igual a 1, nosotros estamos hablando de un condensador oceánico. Entonces, por eso este número es muy importante. Listo. Bueno, bien. A ver, vamos a hacer una grafiquita por acá, como para salirnos de una duda. ¿Cómo se comporta esa función g para diferentes valores de n? ¿Cierto? Entonces nosotros sabemos que para un n arbitrario, entonces, o más bien para un n arbitrario no. Si para un n arbitrario nosotros tenemos este caso, ¿cierto? Entonces, esto sería, digamos, si n tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, ustedes estarían llegando a que esta suma de acá va a converger a 1, ¿sí o no? Entonces, nosotros podríamos graficar esto de esta forma. Entonces, vamos a utilizar lo siguiente, digamos que esto es y, ¿cierto? Y que esto es g sub n de y, por ejemplo. Entonces, si acá vamos a tener el valor límite para y, esto es y igual a 1. Entonces, podemos graficar lo siguiente. Graficamos acá g sub infinito de 1, o sea, cuando n tiende a infinito. Esto quedó como medio raro acá, entonces lo podemos arreglar un poquito, ¿cierto? Más bien. Entonces, esto sería g sub infinito de 1, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, entonces esto sería la función z de Riemann evaluada en infinito, ¿cierto? ¿Y esto cuánto da? Esto da 1. Ahora vamos a tener la función z de Riemann evaluada, por ejemplo, en 5 medios. No es tan diferente, la verdad, ¿cierto? Entonces, estos valores están relativamente comprimidos ahí en el espacio.
Sería como algo así. Esto sería, por ejemplo, G sub 5 medios de 1. Que esto no es otra cosa que la función Z de Riemann evaluada en 5 medios, ¿cierto? Y acá tendríamos algo así. Esta sería G sub 3 medios de 1. Y esto es aproximadamente igual a 2.612. Este es un número que uno ve convencionalmente en mecánica estadística, sobre todo cuando uno trata con los condensados de Bose-Einstein, ¿cierto? Entonces, esto simplemente es un análisis numérico de la función z de Riemann, que yo, digamos, les animo a que consulten. Igual nosotros vamos a trabajar con la función z de Riemann, pero pues de aquí a que trabajemos con ella, de pronto la próxima semana, cuando comencemos a ver la función de Fermi-Dirac, ustedes pueden ir consultando, ¿listo? Bueno, entonces, yo miro a ver qué podemos hacer acá, que nos permita llegar a un lado que necesite. Listo. Yo creo que la cosa es como más bien por este lado. A ver. Entonces, tenemos acá número de partículas n, ¿cierto? Entonces, sería G sub 3 medios de eta, ¿cierto? Voy a factorizar acá, estoy factorizando, en esta cosa voy a factorizar el volumen sobre la longitud de onda al cubo, ¿cierto? Entonces acá me quedaría más la longitud de onda térmica al cubo sobre el volumen que multiplica a eta sobre 1 menos eta, ¿cierto? Muy bien, acá por el volumen sobre la longitud de onda térmica al cubo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá lo que queremos hacer es que queremos hacer un análisis, vamos a hacer un análisis de eta, ¿cierto? Entonces algo así como un diagrama de fase para eta. Todavía no vamos a hacer el diagrama de fase, pero sí un análisis. Entonces para eta que tiende a cero, ¿cierto? Cuando eta tiende a cero, eta, ¿por qué podría ser cero? ¿Cierto? Porque todo el coeficiente de, 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 de la fugacidad, ¿cierto? El coeficiente, a ver, eta es igual a E a la beta mu, ¿cierto? Si mu es negativo y muy, muy negativo, esto podría ser cero, por ejemplo. O sea que este es un valor que es realmente plausible dentro de la función de distribución de Bose-Einstein, ¿cierto? Para eta igual a cero, entonces nosotros decimos que la mayor parte de las partículas, entonces, the majority of bosons are in the excited state. ¿Esto qué implica acá? Esto implica que el número de partículas es aproximadamente igual a n, ¿cierto? Entonces, para eta, digamos, realmente pequeño, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, entonces esto daría cero. Y básicamente que el número de partículas se reducía a v sobre lambda al cubo por g sub 3 medios de eta. Ahora, el caso más interesante para los condensados de Bose-Einstein. Entonces, for Bose-Einstein condensation, we have eta very close to unity, ¿cierto? Entonces, eta va a estar muy cerca, muy cerca de 1. El potencial químico va a estar muy cerca de 0 en este caso, ¿cierto? Y entonces nosotros básicamente que podemos implicar lo siguiente, que cuando eta está muy cerca a la unidad, entonces nosotros podemos decir que 1 menos eta, en este caso, va a ser mucho mayor, ¿cierto? Que lambda al cubo
sobre el volumen. ¿De dónde sacamos nosotros estos? De esta expresión que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, cuando eta es muy, muy cercano a la unidad, entonces nosotros podemos decir que podemos obtener esta relación, ¿cierto? Entonces, lambda al cubo sobre el volumen va a ser realmente pequeña, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo nosotros calculamos n sub 0, ¿cierto? Entonces, n sub 0, habíamos dicho originalmente que era eta sobre 1 menos eta, ¿cierto? Si eta está muy cercana a 1, esta fracción es muy grande, por lo tanto, la mayoría de las partículas, the majority of bosons, are in the ground state. Entonces, este ya es el estado en el que se encuentra un condensado de Bose-Einstein, ¿cierto? Entonces, donde la mayoría de las partículas pueden estar en el estado fundamental, ¿cierto? Bueno, entonces, nosotros podemos acá distinguir dos casos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. ¿Qué dos casos podemos distinguir? Two cases. Un caso es en el que n sub 0 es aproximadamente igual a 0, ¿cierto? Entonces, dicho de otra forma, el número de partículas es aproximadamente igual al número de partículas en el estado excitado. Y el otro caso es Bose-Einstein condensation, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Hay que hacer un pequeño análisis de la siguiente forma. Since 0 es menor o igual que eta, menor o igual que 1, ¿sí o no? Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos decir que G sub 3 medios de 0, ¿cierto? Entonces, esto es menor o igual que G sub 3 medios de eta. Y esto es menor o igual que G sub 3 medios de 1. ¿Por qué? Porque G y la función Z de Riemann son funciones mordonas crecientes, ¿cierto? Y nosotros sabemos muy bien que G sub 3 medios de 1, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a la función Z de Riemann de 3 medios, ¿cierto? Y de acá, nosotros, esto implica que en la medida que Y vaya creciendo, entonces podemos decir que G sub 3 medios de eta va a ser estrictamente menor o igual que zeta de 3 medios, ¿cierto? Esto, digamos que no creo que resista análisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que la relación que hay entre el número de partículas, en este caso, si yo divido el número de partículas por el volumen, hablando del estado excitado, vamos a llegar a la siguiente relación. Entonces, número de partículas, o sea, una densidad de partículas, número de partículas sobre el volumen del gas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me va a dar esto? Esto me va a dar acá G sub 3 medios de eta, según la expresión que tenemos arriba. Esto en el caso en el que aproximadamente n sub 0 sea igual a 0 sobre lambda al cubo térmica, ¿cierto? Y debido a esta relación que tengo acá, esto va a ser estrictamente menor que zeta de 3 medios. Esto sobre lambda al cubo, perdón. Esto simplemente es un análisis numérico, ¿cierto? Que estamos haciendo, porque nosotros queremos saber si existe una condición para la temperatura en la que esto no sea cierto. Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? Estamos buscando una condición para la temperatura en la que esto de acá no sea cierto. Es posible que exista, ¿cierto? O es posible que no exista, ¿sí o no? Entonces, si existe y esta condición se rompe, entonces básicamente que nosotros no podríamos asumir que el número de partículas es aproximadamente igual al número de partículas en el estado excitado, ¿cierto? Eso significa que está pasando algo con el gas, ¿cierto? Hay un cambio abrupto sobre una condición y eso es lo que nosotros vamos a llamar una transición de fase, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, háganme un segundo que me quiero saltar un poco de cálculos acá para poder llegar a una cosa.
A ver, ¿qué puedo hacer? Mm, a ver, si yo incremento la temperatura, escribamos por acá una cosa. Escribamos longitud de onda de Broglie, térmica, ¿cierto? Entonces, esto sería igual a h al cuadrado sobre 2 pi m k sub b por t a la 3 medios. ¿Sí o no? Bueno, a ver si, entonces lambda al cubo, yo podría decir que lambda al cubo, entonces va a ser proporcional a t a la menos 3 medios, ¿cierto? Eso está claro. Ahora debe existir acá una temperatura, entonces vamos a mirar una cosa. Yo lo que estoy buscando es una temperatura para la cual yo no estoy seguro si puedo llegar a esto por acá. Lo que pasa es que por el otro lado se me va muy largo, chicos. Es que estoy pensando. A ver. Necesito una temperatura para la cual esto no sea cierto. Entonces, which temperature violates the condition? Una condición que nosotros establecimos teniendo en cuenta que n sub 0 era aproximadamente igual a 0. Ese es el punto, ¿cierto? Entonces queremos saber a qué temperatura no es válido asumir que n sub 0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces para eso necesitamos ver una temperatura para la cual se viola la condición que el número de partículas sea estrictamente menor que la función zeta de Riemann, evaluada en 3 medios, ¿cierto? Sobre una longitud de onda al cubo que va a depender de una temperatura que lo va a llamar T sub C, ¿cierto? Muy bien. Entonces, naturalmente, esta condición cuando se viola, esta condición se va a violar o con la igualdad o cuando el símbolo de la desigualdad se invierta, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar para eso? Básicamente esto. Supongamos que yo tengo un polinomio, tengo una ecuación polinomial. Esto es f de x. Yo requiero que f de x sea estrictamente mayor o igual que 0, ¿cierto? Y quisiera conocer la condición de x para la cual esto se comienza a no cumplir, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que yo requiero es un punto de x igual a x sub c cuando f de x es igual a 0, de forma tal que para un x mayor que x sub c, ¿cierto? Entonces ya f de x sea estrictamente menor que 0. Entonces acá se está rompiendo la condición. Esto es, digamos que un poco al revés. Yo debo haber hecho este análisis al revés. A ver, entonces, como para que nos quedara plausible con respecto a lo que estamos conversando. Yo tengo esta curva de esta forma. Esto simplemente es una función polinomial. Y yo requiero que f de x sea estrictamente mayor que 0, ¿cierto? Para yo saber cuándo esta condición se viola, básicamente que yo requiero saber una x sub c cuando esto se hace 0. Y cambia de signo. En ese punto esto va a cambiar de signo. Y cuando esto cambia de signo, en esta región de acá, entonces se va a invertir el orden de la desigualdad, ¿cierto? Yo creo que esto está relativamente claro. Entonces acá, para todo x estrictamente menor que x sub c, entonces f de x es estrictamente menor que 0 y ahí ya se está violando la condición. Para nosotros poder saber cuál es el rango de valores de temperatura para la cual esta condición no aplica, tenemos que saber exactamente cuándo el lado izquierdo y el lado derecho son iguales, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer acá.
¿Será que Esteban ya me fui? A ver. No, profe, por aquí estoy, pero ya tengo que salir, ya son las 7. Qué pena. Ah, bueno. No, no, todo bien. Ok, Ya iba a llegar. Entonces, se ve este pedacito, ¿cierto? hágale de una, profe, muchas gracias. Feliz noche a Listo. todos. Feliz noche, Esteban. Muy bien. Entonces, de acá nosotros podemos despejar lo siguiente. Decimos que n sobre v, entonces, va a ser igual a la función zeta de Riemann de 3 medios, ¿cierto? Dividido lambda al cubo evaluada en esa temperatura a la cual se va a romper esta condición, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y esa longitud de onda simplemente la vamos a llamar la longitud de onda sub c, ¿cierto? Para no escribir t sub c, entonces llamamos esto simplemente lambda sub c al cubo y despejamos. Y acá entonces nosotros podemos despejar lo siguiente. Es que aquí lambda sub c al cubo es igual al volumen sobre el número total de partículas, ¿cierto? Que multiplica a zeta a la función zeta de Riemann evaluada en 3 medios. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, de acá vamos a hacer lo siguiente. Despejamos o reemplazamos cuánto vale h sub c al cubo. Entonces, h sub c al cubo no es otra cosa que h al cubo, ¿cierto? Sobre 2pi m k sub b por la temperatura crítica elevado a la 3 medios, y esto va a ser igual al voltaje sobre el número de partículas por zeta de 3 medios, ¿cierto? Bueno, entonces de acá simplemente vamos a despejar K sub B por T, para que estemos hablando en unidades de energía. Entonces K sub B por T sub C, ¿cierto? A la 3 medios. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto nos va a quedar como H al cubo por acá, ¿cierto? H al cubo sobre 2pi m a la 3 medios, ¿sí o no? Entonces, a la 3 medios, acá va a multiplicar por, debería ser número de partículas, y esto debería ser volumen, ¿sí o no? Muy bien, entonces de acá puedo despejar, y me queda que la temperatura crítica, ¿cierto? Va a ser igual a, elevo ambos lados a la 2/3, ¿cierto? O sea que esto me va a quedar h al cuadrado sobre 2pi m, y acá me queda n, que es el número de partículas sobre el volumen a la 2/3, y esto acá me queda 1 sobre K sub B. Entonces, esto es la temperatura crítica de la transición de fase a Juan, condensación. profe, no faltó la temperatura, perdón, la función Z de Riemann. Sí, claro, totalmente. Muchas gracias, Andy. Entonces, acá sería 1 sobre la función z de Riemann evaluada en 3 medios. Y acá entonces también tendríamos la función z de Riemann por acá. Entonces quedaría la 2/3, ¿sí o no? Esto quedaría, copiamos todo esto acá así. Entonces quedaría 2pi m k sub b, ¿cierto? Por zeta a la 2/3 de 3 medios. Así queda, Andy, ¿cierto? Sí, profe. Pero entonces lo podemos comprimir otro poquitico. Entonces esto sería 2pi m k sub b zeta a la 2/3 de 3 medios, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta es la temperatura crítica del condensado Bose-Einstein, ¿cierto? Ahora, esta temperatura crítica, esto es muy importante porque esto genera mucha confusión, ¿cierto? Entonces, uno, por ejemplo, podría decir, no, yo puedo hallar realmente una temperatura crítica, puedo hallar una temperatura crítica realmente grande. Si yo tengo un número muy grande de partículas, un volumen muy pequeño, pues eso en teoría es cierto a partir de esta expresión. Pero esta expresión tiene muchas pegas. La primer pega que tiene esta expresión, y que eso es una cosa que queremos estudiar,
digamos, con algún nivel de profundidad con el profesor Alto, es la siguiente. La primer pega es que esta expresión solamente es cierta en el caso de que nosotros estemos considerando un gas de bosones no confinado, ¿cierto? O sea, no hay un potencial de confinamiento que restrinja la cinemática de estos bosones. Estos bosones están realmente libres. Entonces, cuando uno, por ejemplo, piensa en la densidad de estados, para este gas de bosones es una densidad de estados muy trivial, ¿cierto? Pero la densidad de estados trivial se puede expresar en términos, o la densidad de estados no trivial para un sistema confinado se podría expresar en términos de la densidad de estados trivial más correcciones. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que la densidad de estados puede ser la densidad de estados sub cero que multiplica a 1 más correcciones, ¿cierto? En el paper del profesor Alto, ustedes se van a dar cuenta acá, que esto se puede hacer en términos de algo que se llama de Weyl conjecture. Se llama la conjetura de Weyl. Esto es muy bonito, a mí me gusta mucho, me parece muy chévere. Esto tiene acá, acá hay mucha física en este problema. Vamos a ver qué nos dice Wikipedia sobre la conjetura de Weyl. Coloquemos acá Weyl conjecture, ¿cierto? Entonces acá tienen ustedes un artículo de Wikipedia sobre las conjeturas de Weyl, ¿cierto? Son muy interesantes. Esto es un problema matemático, ¿cierto? Pero entonces estos problemas matemáticos nosotros los podemos traducir a la física y en la física las conjeturas de Weyl entonces nos permiten escribir densidades de estados de sistemas que sean confinados, que sean, digamos, no trivialmente confinados porque puede haber un confinamiento trivial que no necesite una conjetura de Weyl, ¿cierto? Es que un cubo, pues, por ahí. Una densidad de estados en un cubo y uno supone que el cubo es infinitamente grande. Entonces, cuando es infinitamente grande, por ejemplo, los bosones nunca van a llegar a la pared del cubo, ¿cierto? Y como nunca van a llegar a la pared del cubo, entonces uno considera que esto es un free boson gas. Entonces, esto es la temperatura crítica para un free boson gas. Entonces, este es el caso, digamos, más trivial posible. Hay otros casos más elaborados, además de este caso, ¿cierto? Pero que son, digamos, son casos que nosotros vamos a ir considerando en la medida que vayamos avanzando en el proyecto con el profesor Alto, ¿cierto? Bueno, ¿qué nos faltaría por acá? Déjenme yo reviso, ¿cierto? Nos faltaría hallar una expresión que nos permita, por ejemplo, entender la transición de fase en términos del número de partículas, el número de partículas del condensado y el número de partículas del estado excitado, ¿cierto? Sería la última parte. Bueno, antes de proseguir con esta parte, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre la física. El problema de las matemáticas, ustedes las pueden seguir, pero la física para que vayamos leyendo el paper. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas, aparentemente. Bueno, muy bien. Entonces continuemos por acá. Listo. Entonces, ¿nosotros qué teníamos? Oh, profe, Dime. yo tengo una duda. Bueno, pero pues es como conceptual. Cuando uno dice que algo se condensa, porque digamos en un superconductor, uno puede entender la condensación como la formación de los pares, ¿no? Y aquí, o sea, es un cambio
de fase, pero la palabra condensar, precisamente, ¿qué significa? Significa reducir el volumen, ¿cierto? Entonces, bueno, no necesariamente el volumen, o sea, reducir una cantidad extensiva, pues porque podría ser la presión, porque el volumen sería una compresión de un gas, ¿cierto? Entonces no sería una condensación, sino una compresión. Entonces hay Ah, una vale. cantidad extensiva que se reduce infinitamente, ¿cierto? Comparado con su valor en una condición normal. Entonces, por ejemplo, acá usted podría decir que usted reduce, no sé, cuando usted aumenta el número de partículas que puede ocupar un estado fundamental, hay una cantidad extensiva que se reduce y otra cantidad extensiva que se puede aumentar macroscópicamente. Por ejemplo, cuando usted tiene esto, Juan Camilo, PV igual a NRT, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, en este espacio de acá, en este volumencito que usted tiene acá, usted tenía 5 partículas, ¿cierto? Bueno, entonces, y estas 5 partículas se convierten en 20.000 cuando usted reduce la temperatura. Acá hay alguna cosa que usted está aumentando, usted puede aumentar macroscópicamente la presión, ¿cierto? Y esto es una característica de este condensado. Los condensados, por ejemplo, en la química, un proceso de condensación es usted pasar de vapor a líquido, ¿cierto? Entonces tiene un vapor y usted lo condensa, entonces usted pasa de vapor a líquido. Ahí usted se tenía que preguntar en el espacio de fase termodinámica cuál es la variable macroscópica que usted está aumentando infinitamente y cuál está reduciendo infinitamente. Tiene que haber una que aumenta y otra que disminuye, ¿cierto? Si esto fuera un gas ideal, que no lo es, ya lo voy a demostrar, ¿cierto? Que no lo es. Entonces, ¿cómo cambia la presión, Juan Camilo? Usted, por ejemplo, en la medida que disminuye la temperatura, ¿cierto? Disminuye la presión. En este caso, a volumen constante, la presión es proporcional a la temperatura, ¿cierto? ¿Qué pasa en el condensado de Bose-Einstein? ¿Cómo será la presión comparada con la temperatura en un condensado de Bose-Einstein? ¿Alguien sabe? ¿Lo ha escuchado por ahí? ¿Será así como en un gas ideal o es diferente? Pues por lo que acabo de decir debe ser diferente, pero gracias por la definición. La verdad muy clara. Y ahí, o sea, en el caso de un condensado, porque digamos en un superconductor, entonces sería la resistencia, sí, la resistividad, ¿cierto? Sí, la resistividad. O sea, la resistividad baja en picada, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, la resistividad baja en picada cuando usted baja la temperatura en un superconductor, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay una persona que por ahí tiene en un review que él, por ejemplo, como concibe estas vainas, ¿cierto? Es que usted tiene, por ejemplo, una densidad, ¿sí o no? Entonces, digamos que usted tiene una densidad n sub 0 sobre v, ¿cierto? Y cuando usted ocupa macroscópicamente este estado, digamos que esta densidad se puede multiplicar hasta por 5 órdenes de magnitud, ¿cierto? Esto sería n sub 0 sobre v. A volumen constante, ρ, ¿cierto? Y ρ' cambian, donde ρ' podría ser, por ejemplo, del orden de 10 a la 5 por ρ, ¿cierto? Esto es una definición más convencional del concepto de condensado desde la perspectiva termodinámica, ¿cierto? Cuando la densidad aumenta mucho, ¿cierto? Por acá, Vale. ¿sí? Se lo puede ver con Sí, la presión, ¿cierto? O sea, desde diferentes perspectivas, ¿sí o no? La sí. perspectiva, en este caso, la que yo prefiero es esta, ¿cierto? Es la que a mí más me gusta, pues, como por considerar como un poquito más intuitivo. Uno dice, bueno, entonces en el caso ideal, porque también hay gases cuánticos ideales, ¿cierto? Ideal quantum gas, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que la presión es proporcional a la temperatura. En el caso de la condensación de Bose-Einstein, ¿cierto? Entonces nosotros ya tenemos comparado con el caso clásico, del gas ideal clásico, que la presión, entonces varía con la temperatura a las 5 medios. La conclusión lógica de acá es que en el caso cuántico la presión va a bajar mucho más rápido que en el caso clásico, ¿cierto?
y cuando la presión baja mucho más rápido, entonces la densidad de partículas se aumenta mucho más rápido, ¿cierto? Eso es como lo que Mm, yo entendería vale, conceptualmente. vale. Muchas gracias, profe. Joan preguntó algo. Profe, ¿qué paper dice que debemos ir leyendo? Preguntó. Bueno, ese es un paper para los chicos que están haciendo lo de los condensados de Bose-Einstein, Joan. Entonces acá estaría la compañera Valentina, María Fernanda, Bella Alexandra, Andrés Felipe y Esteban, ¿cierto? Entonces había otro chico de la Universidad de Antioquia que no ha vuelto, entonces no sé si va a continuar, pero también hay como otro chico ahí que estaba interesado. Entonces son como más o menos unos 5 o 6, ¿cierto? Esto es un paper que vamos a desarrollar con Alto, eh, Joan Alexis, ¿cierto? Entonces, que no está relacionado con su trabajo de ninguna forma. Entonces, pero si fuera con su trabajo, pues yo le habría dicho para que lo leyera, listo. ¿Sí me escuchas, Joan? Bueno, Joan como que tiene problemas con el micrófono. Mientras tanto, entonces miremos a ver acá qué podemos hacer en estos minuticos que nos quedan. Nos quedan muchos porque tampoco hay mucho para decir sobre esto. Entonces, para un número de partículas in the ground state, ¿cierto? Profe, qué pena lo interrumpo. Ahí Joan sí dijo que tiene problemas con el micrófono. Bueno, Camilo, gracias. Entonces, en el estado fundamental, entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a hacer una cosa acá bien sencilla. En el estado fundamental, nosotros habíamos dicho que n sub 0 era igual a la fugacidad sobre 1 menos la fugacidad, ¿cierto? Entonces, de acá nosotros despejamos la fugacidad. Si despejamos la fugacidad, podemos ver que la fugacidad es igual a n sub 0 sobre n sub 0 más 1. Y en efecto, de acá nosotros podemos verificar la hipótesis que habíamos planteado anteriormente, ¿cierto? Que para n sub 0 que tiende a infinito, es decir, cuando el estado fundamental está macroscópicamente ocupado, la fugacidad va a tender a 1, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos expresar eta como 1 sobre 1 más 1 sobre n sub 0, ¿cierto? Que esto tiende a 1 para n sub 0 que tiende a infinito, ¿sí o no? Entonces, listo, muy bien. Ahora, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresar el número de partículas en el estado fundamental como el número de partículas totales menos el número de partículas en el estado excitado. ¿Okay? Segundo. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, Q. Ahora sí, ya. No, sí, gracias, profe. No, yo pensé que era también un paper como para seguir las lecturas de magnetismo y lo que vamos a ver superconductividad después, pero es lo de Altis, ¿no? Ok, profe. No, eso sí no está en ningún... O sea, la parte conceptual sí, ¿cierto? Usted la parte conceptual de las funciones de Green de Matsuara las puede leer del libro de Many Particle Physics de Gerald Mahan. Pero lo que yo les quiero enseñar es a calcular, ¿sí me entienden? A que lleguen a un resultado a partir de una teoría cuántica de campo a temperatura finita. Y eso así como yo les voy a enseñar, no lo encuentro en ninguna parte, es muy específico. Así como hablábamos el otro día, que Jalil decía que no le gustaba, muy paso a paso. Es bueno que a uno lo suelten, ¿cierto? Y lo tiren al agua. Pero cuando lo vayan a tirar al agua a uno tiene que tener un flotador. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Si no, se ahoga. Poquitas personas no se ahogarán. De pronto Jalil no se ahoga, puede que Valentina tampoco ahogue, ¿cierto? Entonces usted tampoco, pero hay mucha gente que sí. Entonces tiene que ver con despacio. Eso es lo que les voy a enseñar, a que aprendan a calcular, ¿cierto? Entonces, pero la parte conceptual, Joan, de las funciones de Natsubara, les recomiendo ese libro de Gerald Mahan para que comience. Y la parte conceptual de las transiciones de fase para superconductividad y para magnetismo están en el libro que ustedes saben de Fujian Han, que lo tienen todos ya, ¿sí o no? Entonces,
Pero este paper, no, este paper es para el trabajo de estos chicos, Joan, listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces esto es aproximadamente igual a que nosotros habíamos aproximado a NI como ¿quién? Como el volumen sobre la longitud de onda al cubo, ¿cierto? Por zeta de 3 medios. Entonces esto N menos esto, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y entonces nosotros habíamos establecido una relación, ¿cierto? Que en el caso del condensado, cuando se rompa esta relación de acá, digamos, si se viola esta condición, entonces básicamente que nosotros tenemos que implicar que N sea mayor que el volumen por zeta sobre lambda al cubo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, N debe de ser mayor que el volumen por zeta de 3 medios sobre lambda al cubo. Y esto tiene sentido debido a que N sub 0 tiene que ser una cantidad positiva, chicos, ¿cierto? Es un número de partículas en el estado fundamental. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, veamos acá una cosa. Quiero hallar una fracción de partículas como sin dar mucha vuelta. Un segundo, chicos. Bueno, de acá, ¿esto qué implica? Esto implica que esta temperatura, ¿cierto? Tiene que ser menor que T sub C para que esto se cumpla, ¿sí o no? Y por lo tanto, entonces, para temperaturas menores que T sub C, nosotros vamos a tener una ocupación macroscópica del estado fundamental. Digamos que esto es relativamente obvio, pero pues no sobra mencionarlo, ¿cierto? Entonces, acá, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a definir la fracción de partículas en el estado fundamental, en el estado excitado, como NE sobre N, ¿cierto? Y esto es básicamente que 1 sobre el número total de partículas que multiplica el volumen sobre la longitud de onda térmica de De Broglie al cubo por zeta de 3 medios, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y acá, entonces yo puedo escribir esto por alguna razón, lo puedo escribir como el volumen sobre el número de partículas por zeta a la menos 1 de 3 medios por 1 sobre lambda al cubo de t. Dejemos esto así por el momento, listo. Bueno, muy bien. Entonces, déjenme un segundo, yo pienso a ver qué podemos hacer acá. Bueno, vamos a mirar a ver qué tenemos nosotros, qué podemos sacar de la temperatura crítica. Pues esto es para temperaturas menores que la temperatura crítica. Pero este término de acá, el término que yo acabo de escribir acá, este término de acá, esto lo quisiera yo aproximar en términos de algo que tenga relación con la temperatura crítica. Entonces vamos a revisar a ver. Listo. Entonces nosotros sabemos que para la temperatura crítica, nosotros habíamos dicho que la densidad de partículas, el número n de partículas sobre el volumen, entonces era igual a zeta de 3 medios, ¿cierto? Sobre h al cuadrado, o sea, sobre la longitud de onda al cubo, pues, pero evaluada en la temperatura crítica. Y esto como me quedaba acá. Entonces esto me iba a quedar como zeta de 3 medios dividido h al cuadrado sobre, a ver, sobre la raíz de 2 pi m k sub b por t sub c, porque es evaluada en t sub c al cubo. Y de acá, entonces yo quiero sacar la siguiente relación. Quiero saber lo siguiente. Un segundo. N sobre V, a ver. Quiero saber cuánto me da V sobre N zeta, ¿cierto? V sobre N zeta, o sea que yo voy a pasar esto para acá, me queda H al cuadrado, ¿cierto? Sobre la raíz de 2 pi m K sub B por la temperatura crítica, todo al cubo, y esto me va a dar como
V por zeta a la 3 medios sobre n, ¿cierto? Que es exactamente lo que yo tengo acá, ¿cierto? O sea que esto realmente es una relación entre lambda al cubo en t sub c y lambda al cubo en t, ¿cierto? Bueno, entonces esto tiene buena pinta, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar. Yo creo que por acá sí llegamos más fácil. Entonces el número de partículas en el estado excitado sobre el número de partículas totales es igual a lambda al cubo en t sub c sobre lambda al cubo evaluado en t. Y esto es básicamente h al cubo, ¿cierto? Sobre 2pi m k sub b t sub c a la 3 medios. Dividido h al cubo sobre 2pi m k sub b t sub c a la 3 medios, perdón, sobre t, ¿cierto? Sobre t. Muy bien, entonces de acá, ¿qué podemos cancelar? Podemos cancelar h al cubo con h al cubo, 2pi m k sub b con 2pi m k sub b, y esto básicamente me va a dar la temperatura sobre la temperatura crítica, todo a la 3 medios. Listo. Muy bien. Entonces de acá escribimos simplemente esta relación. Entonces, número de partículas en el estado excitado sobre el número de partículas totales es la relación entre la temperatura y la temperatura crítica a la 3 medios. Ese coeficiente 3 medios es un coeficiente universal. Esta es una forma para uno universalizar la termodinámica. Se llaman coeficientes críticos, ¿cierto? Hay un coeficiente que va a caracterizar una transición de fase en particular. El coeficiente que caracteriza esta transición de fase en particular es 3 medios. Nosotros vamos a ver que el coeficiente que caracteriza la transición de fase de paramagnético a ferromagnético es -1, por ejemplo. En este caso es 3 medios. Entonces de acá yo voy a definir lo siguiente. Voy a decir, listo. Entonces n sub 0, ahora sí, el número de partículas en el estado fundamental, n sub 0, entonces me había dado n menos ne, ¿cierto? Muy bien, acá voy a dividir todo por n. Esto por n, divido esto por n y divido esto por n. Pero esto ya lo tengo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me da? Este término de acá, pues naturalmente es 1. Entonces, esto sería 1 menos, y este término de acá, pues lo tengo de acá, ¿cierto? O sea que esto queda como t sobre t sub c a la 3 medios. Muy bien. Entonces obtengo lo siguiente. N sub 0 sobre n es igual a 1 menos la temperatura sobre la temperatura crítica a la 3 medios. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer un análisis gráfico de esta vuelta. ¿Esto qué significa? Si yo grafico, yo voy a graficar n sub 0 sobre n, por ejemplo, ¿cierto? Entonces grafiquémoslo por acá. Entonces acá voy a graficar. Este eje es la temperatura sobre la temperatura crítica, ¿cierto? Por lo tanto, cuando la temperatura es igual a la temperatura crítica, T sobre T sub C es igual a 1, ¿cierto? O sea que esto es 1 acá. Si yo grafico la relación que existe entre el número de partículas en el estado fundamental y el número de partículas en el gas de bosones, esa relación de ahí la voy a graficar en verde. Me va a dar como algo así. Yo puedo argumentar que a una temperatura pero muy baja, como graficamos en la función de distribución de Bose-Einstein, podemos retornar y verificar, ¿cierto?
Eso lo graficamos cuando estamos viendo el condensado gráficamente desde la parte estadística. A ver dónde está. Acá, como ustedes pueden ver, a una energía aproximadamente igual a 0, la densidad de bosones es altísima, ¿cierto? Entonces nosotros, en esa situación que describe el condensado de Bose-Einstein, en este caso particular de acá, nosotros podemos decir que n sub 0 es aproximadamente igual a n para muy baja temperatura, ¿cierto? O sea que esto sería como uno acá. ¿Cierto? Muy bien. Y entonces vamos a tener la siguiente gráfica. ¿Cierto? Para T sobre T sub C mayor que 1, como nosotros habíamos, digamos, predispuesto originalmente, cuando estábamos haciendo las suposiciones, entonces n sub 0 es aproximadamente igual a 0. Listo. Entonces, y acá, entonces esto me va a quedar como 0. Entonces, lo que yo acabo de graficar, básicamente, ¿qué es? N sub 0 sobre N. ¿Cierto? Vamos a trazar acá una lineecita en todo este punto donde ocurre la transición de fase. Muy bien. Ahora vamos a graficar N sub E sobre N, ¿cierto? En este mismo sistema de ejes. Y nosotros sabemos que N sub E sobre N es T sobre T sub C a la 3 medios, ¿cierto? Eso significa que para bajas temperaturas eso es 0, pero mientras se está acercando a la temperatura crítica, este término de acá comienza a ser 1, ¿cierto? Por lo tanto, y para temperaturas mayores a la temperatura crítica, pues básicamente que como N sub 0 es 0, entonces casi todas las partículas están en el estado excitado, ¿cierto? Entonces vamos a tener como algo así. Segundo. ¿Sí o no? Entonces, esta sería la gráfica para la transición de fase a condensado Bose-Einstein, donde esta región acá, esta región que se va a pintar en verdecito, corresponde a la fase de condensado de Bose-Einstein, ¿cierto? En mecánica estadística, yo diría una cosa, lo que uno puede aprender en un curso de pregrado de mecánica estadística, todo está en este PDF, ¿cierto? Ya digamos que si uno quiere elaborar un poco más sobre los condensados de Bose-Einstein, por ejemplo, la teoría de Bogoliubov, ¿cierto? Que tiene que salir a partir de lo que vimos ayer lunes de segunda cuantización, del operador de campo, etcétera, etcétera, 1500, etcétera. Si eso es lo que uno quiere, entonces eso ya sería como un curso de maestría de mecánica estadística. Yo creo que a nivel de pregrado, lo que uno puede aprender del condensado Bose-Einstein está en este PDF. Eso se los puedo garantizar, ¿cierto? Porque de todas formas, a nivel de pregrado tampoco es que uno vea mucho Bose-Einstein, ¿cierto? Entonces, no alcanza. En la Universidad del Valle hay un profesorazo de mecánica estadística. Bueno, pues uno de los dos profesores es un profesorazo, mejor dicho, ¿cierto? El otro no lo conozco personalmente, no puedo decir nada. Pero es uno de los de un profesorazo y allá hay 2 cursos de mecánica estadística. 2. Entonces, eso es otro cantar distinto. Ya uno con 2 cursos. Habían. Habían, lo quitaron. Sí, no me haga llorar, profe. Uy, No, sí. había. El pensum se parece más al de Antioquia ahora, pero a No, mí me se gustaba más parece el el de de la Lima. UIS. Se parece el de la Ese. UIS, igualito.
Y uno, ¿por qué querrá imitar el pensum de la UIS? Yo no me explico. Pues eso decía, eso es una discusión para otro día, pero eso me puso muy triste. Lo que me alegra es que no me tocó a mí. O sea, la UIS es buena, ¿sí me entiende? Pero pues la Universidad del Valle es mucho mejor. Eso es como uno tener un Ferrari en la casa y querer cambiar el Ferrari que uno tiene por el, no sé, por el Renault que tiene el vecino, así el Renault sea muy bonito, ¿cierto? Entonces, pero pues uno no sabe qué hay detrás de las decisiones administrativas. Yo soy académico, ¿sí o no? A mí me gusta la academia. Y como académico, yo diría que un físico tiene que ver 2 cursos de mecánica estadística con la mayoría de las universidades decentes del mundo, ¿cierto? Pero pues eso ya son cosas que se le escapan a uno de su control como profesor, ¿cierto? Por lo menos de profesor académico, ya lo deciden como en otras instancias, pues en las que uno no participa. Pero digamos que sí, diciendo eso, entonces yo creo que acá está todo lo que uno necesitaría saber de los condensados de Bose-Einstein a nivel de pregrado. Naturalmente, para nosotros hacer el proyecto, necesitamos, digamos, una maquinaria que uno no ve en el pregrado con la que comenzamos el día de ayer, ¿cierto? Ya la próxima semana elaboramos un poquito más sobre esa maquinaria, ¿sí o no? Entonces trabajamos más sobre segunda cuantización, operadores de creación, operadores de destrucción. Vamos a trabajar también con fermiones. Les voy a enseñar lo mismo que les enseñé acá, pero con fermiones. Para fermiones hay más cálculos, porque naturalmente como la materia es fermiónica, ¿cierto? Entonces, digamos, el cálculo con fermiones es mucho más popular que el cálculo con bosones, ¿cierto? Porque los electrones son fermiones, los protones son fermiones, ¿cierto? Etcétera. Eso lo vemos la próxima semana y ya después entonces le comenzamos digamos, a tirar duro a la parte de la segunda cuantización y lo que sería como mecánica estadística cuántica a nivel de maestría, para que nosotros podamos hacer cálculos con cosas, ¿cierto? Pero yo me atrevería a decir, yo no doy mecánica cuántica en Colombia, pues sí me atrevería a decir una cosa, yo creo que en un curso de mecánica estadística convencional, estoy casi seguro que este es el último tema. ¿Usted qué dice, Joan, que ya la vio? Sí, profe. ¿Usted habla de eso donde solo hay un curso? Sí, O, no solamente un curso. mm, no, no sé, no sabría decirle, profe. Pues la verdad, nosotros no vimos, o sea, nosotros ahora apenas llegamos al ensamble canónico en uno y el programa de mecánica estadística uno no tenía nada de cuántica. Pero en el segundo sí, justo terminamos ahí, donde usted está terminando. Ah, ya. Entonces, sí, más o menos esto es lo que uno ve. Nos falta Fermi-Dirac, la expansión de Sommerfeld, densidad de estados, la función de Z de Riemann para Fermi-Dirac y un poco de vainas que uno hace con fermiones, ¿cierto? Que hay que saber hacer. Entonces, eso lo hacemos el próximo lunes. Una vez ya terminemos eso, entonces ya este curso cambia de modo a modo superconductividad de uno, ¿cierto? Los que están trabajando en condensados de Bose-Einstein, yo los invitaría a que siguieran asistiendo al curso de superconductividad para que miremos cómo se calcula, por ejemplo, esta temperatura crítica que acabamos de calcular acá, entonces, ¿cómo se hace para el superconductor? ¿Cuál es la diferencia con el superconductor, cierto? ¿Cuál es el parámetro en el superconductor que nos permite definir en qué región de temperatura hay una fase superconductora y una fase metálica, así como acá tenemos una fase de Bose-Gas acá y acá tenemos una base de condensate, ¿cierto? Entonces, así como acá es N0 sobre N y N sobre N, para el caso de superconductividad va a haber también un parámetro que los que vayan a asistir al curso de teoría de campos a temperatura finita lo van a ver, que se llama delta. Esto es un parámetro delta que depende de la temperatura. El nombre formal de este parámetro, esto es pairing. Esto se llama pairing function. Así es como se llama esto. En muchos textos ustedes lo van a encontrar bajo el nombre de order parameter. Ya les voy a explicar por qué. Porque un order parameter es un parámetro que determina un material donde cambia de fase. Entonces, para el caso de los condenados de Bose-Einstein, esto es un order parameter.
n sub 0 sobre n. Porque cuando n sub 0 sobre n es 0, nosotros sabemos que hay una transición de fase. Lo mismo, cuando este pairing function es 0, sabemos que hay una transición de fase. O sea que este es tanto, es un order parameter, como este de acá también es un order parameter. Los dos son order parameter. Eso se refiere a la teoría de la mecánica de las transiciones de fase. En superconductividad, ese parámetro de orden se le conoce específicamente como pairing function, que eso es lo que nosotros vamos a ver en el curso de superconductividad cuando volvamos. Vamos a ver pairing function, vamos a ver temperatura crítica, y ahí sí, de ahí para adelante vamos a comenzar a hacer funciones de Green, porque hay mucho que se puede estudiar de un libro de superconductividad. Entonces yo les voy a enseñar lo que no está en un libro de superconductividad, ¿cierto? Que es, por ejemplo, electrodinámica de superconductores con funciones de Green, susceptibilidad de la función de pairing con funciones de Green, susceptibilidad de segundo orden, por ejemplo, ¿cierto? Aproximación de random phase, como dicen en español, de fase aleatoria. Y vamos a ver un poquito de algo que se llama la teoría de Eliashberg de la superconductividad. Y vamos a ver retardation. Yo de retardation no sé mucho, pero lo que sé los puedo enseñar, porque eso es un tema bastante desconocido. Yo realmente no conozco mucha gente que sepa de eso. De pronto la profesora Aline Ramírez, de las personas que yo conozca, saben de eso. Ya hizo el doctorado con el profesor Piers Coleman. Pero ese es un tema emocionante, fascinante, pero es poco conocido. El tema de retardation, ¿cierto? Que implica que los electrones, los pares de Cooper, interactúan en tiempos diferentes entre ellos, no como en la teoría BCS que interactúan instantáneamente. No. Va a haber un tiempo de retardo que se debe a unas autoenergías. Es una autoenergía de Coulomb y una autoenergía electrón-fonón. Pero ya ahí les voy a ir enseñando de eso y aquí a que se acabe, pues digamos, el año siempre, ¿cierto? Y ya el año entrando, entonces miramos a ver qué nos depara el futuro. Seguro, el grupo de los condensados de Bose-Einstein nos seguimos reuniendo. Y el grupo de transporte cuántico también, Juan Camilo tiene que publicar, Joan tiene que publicar, ¿cierto? Que ya va a publicar dentro de poco, me imagino, pero tiene que seguir publicando, ¿cierto? Entonces, pero con respecto a los cursos, no sé el año entrante qué me deparará la vida. Entonces, ahí estaremos hablando. Entonces, para este pairing function, es también como algo así. A ver. Este pairing function se hace 0 también acá en una temperatura que llamamos T sub C, que es la temperatura crítica de la superconductividad. Y el pairing function entonces es 0 para T mayor que TC, pero es diferente de 0 para T menor que TC y es máximo delta 0 en T igual a 0, ¿cierto? Entonces esto es un superconducting phase. Y esto es un metallic phase. La pregunta del millón acá está en esto. ¿Cómo hacer para que esta temperatura aumente? ¿Sí o no? Eso es básicamente lo que... Del remillón. Sí, cuando Los uno trabaja en remillones. superconductividad, se hace la pregunta, no es la pregunta que da plata. Y cuando me refiero a una pregunta que da plata, no me refiero a que yo tenga amor al dinero, me refiero a que es una pregunta que le permite a uno emplear investigadores, que le permite a uno traer dinero a la universidad, le permite a uno mejorar las instalaciones, a eso me refiero yo. Pero no, este man tan avaro, ¿no? Entonces, no me refería a eso. Pero bueno, entonces, volvamos a grabar este PDF. Entonces ahí les queda ya más o menos el contexto en el que vamos a seguir desarrollando el curso. Nos vemos nos vemos el próximo martes con Fermi Dirac. Listo. Próximo martes con Fermi Dirac. Recuerden una cosa muy importante, chicos. El lunes vamos a hacer un taller de 7:30 de la noche a 10 de la noche. Un taller de cómo escribir un trabajo de grado. Listo. Por favor, no me vayan a perder ese taller ninguno. Eso es muy Listo. importante para que comencemos a pensar en redactar los proyectos, inscribirlos en una vicerrectoría de investigaciones y comenzar a buscar, cada uno comience a buscar billete para el proyecto. Les voy a explicar cómo. Les voy a dar las páginas.
¿cierto? Pero hay que comenzar a buscar. Listo, sobre todo para el año entrante estamos pelados, sobre todo Juan Camilo y yo, ¿sí o no? Uy, sí. Pero algo saldrá por ahí, siempre sale. Pues la vieja confiable sería